Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día de la Epifanía, espero que los Reyes Magos hayan sido generosos con todos ustedes después de su larga travesía siguiendo una estrella. Estrella que quizás les sea familiar a nuestro invitado de hoy, el cantante vasco Andoni Iturrioz, quien acaba de publicar aquí en Francia su álbum J'ai vécu les étoiles, He vivido las estrellas. Se rendre à l'évidence à gagner, les médias se tairont d'un silence partagé. Émeute de lumière, la ville en branle bas, et l'on ne tuera point et l'on ne pendra pas. Un orage de bien-être, un nuage de savoir descendra sur la mer brisée comme un miroir, et des langues indicibles surgiront de l'esprit, des mères allaiteront le premier qui sourit. Révolution, révolution. Ya no mataremos ni colgaremos a nadie, las madres amamantarán al primero que les sonría. Revolución, dice la canción, la letra de la canción que estábamos escuchando. Es una verdadera utopía, ¿no? Sí, esta canción, o sea, el título es Revolución por Epifanía Colectiva. En ese día de Epifanía está perfecto. Entonces, no es revolución, es revelación. El título real y es una utopía, claro, es como un sueño, es el sueño de que colectivamente de repente el mundo entero tenga una conciencia aumentada y vea el mundo diferentemente y que cambie todo. Quizás gracias a la tecnología lleguemos a eso, ¿no? Algún día. O la tecnología es solo el espejo donde seguimos mirando las cosas de la misma manera, no sé. Permíteme, Andoni, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1976, en el seno de una familia vasca que se instala en Francia después de la Guerra Civil Española. Sí. Tu abuelo Manuel Iturrioz fue un gran luchador contra la dictadura, contra el franquismo, contra el nazismo también. Es cierto que le llamaban el Houdini vasco porque se escapaba de todas las prisiones donde lo encerraban. Sí, eso es verdad. Lo que es muy raro es que ahora se sabe todo eso. Cuando yo he crecido, y sobre todo sus hijos y su hija, nadie sabía todo esto, porque mi abuelo nunca ha hablado de las cosas. Ha habido esa paréntesis de la guerra civil con muchas aventuras, muchas cosas muy fuertes, y toda su vida después no ha hablado de eso, y justo antes de morir ha escrito cuadernos. Y de repente entonces hemos descubierto lo que había pasado. Y pues sí, mi abuelo ha tenido como una vida de aventura, le han condenado a muerte 2 veces, se ha escapado 2 veces, ha estado en campamentos de Argeles, se ha escapado también, es por eso el Houdini, y también era un contrabandista que pasaba aviadores ingleses por los Pirineos con la red Comet. Y bueno, eso lo hemos descubierto después y se ha vuelto pues con ese libro pues como una figura, ¿no? de esta época. Mucha gente que ha sufrido cosas parecidas a tu abuelo, traumas de la guerra, no han querido contarlo, ¿no? Debe ser también doloroso recordar todo eso. Sí, me parece que después de las guerras, los que hablan en general no han vivido gran cosa. Los héroes de la última hora, ¿sabes? Como en Francia hemos tenido la gente que iban a cortar los pelos de las mujeres o algo así. Esos héroes que hablan tanto, creo que la gente que han vivido el horror de la guerra no hablan mucho de eso. El silencio es más terapéutico. Sí. Tu padre ya nació aquí en Francia en el 45, donde se había establecido ya tu abuelo. Sí. Es cierto que hace pocos años en Navarra la policía te confiscó una máquila, que es una especie de bastón de mando vasco, sí. Porque era un arma, aparentemente. Sí, eso es una historia muy loca. En el País Vasco tenemos una maquila que es un bastón de andar, y lo que pasa es que en el bastón tienes una punta escondida, ¿sabes? Un estilete. Sí. Claro. Y bueno, yo estaba moviendo de mis cosas de una casa a otra casa, y entonces en mi camión, pasando la frontera, tenía un maquila, el maquila de mi abuelo, precisamente. Que tiene 100 años, ¿no? Tenía sí, más de 100 años. Ese maquila.
Y la policía me paró y yo tenía navajas, tenía como muchas cosas y han visto la maquila y me han dicho, eso no se puede, es una arma. Como, o sea, ¿sabes? Y yo he contestado, bueno, el coche también es una arma, ¿no? Los atentados, por ejemplo, se hacen con coches. En Nice, por ejemplo, sí, sí, ¿no? por supuesto. Pues, pero, bueno, tenía como herramientas y todo. Había armas, estaba lleno. Pero la maquila era como el símbolo vasco, ¿no? Un Y símbolo que se le había regalado incluso a Churchill o al Papa, ¿no? eso, lo van regalando, es como una maquila de honor, no es una arma, es un símbolo nada más. Pero la policía me la han cogido y me he encontrado en situaciones que ha sido muy, muy difícil recuperarla, porque querían quemarla, deshacerla, porque es una arma, es como una arma, las queman, ¿no? Y me he encontrado en una situación que he vuelto al sitio de la policía, he entrado ahí y he pedido que he explicado la situación. He dicho, es el maquila de mi abuelo, por favor, que me lo devuelvan. Y el poli que me lo había cogido no estaba. Entonces el otro poli me dice, bueno, cuando estará el poli, quizás hablarás con él. Y se fue a ver en la agenda cuándo estará este policía. Y yo vi la maquila que estaba ahí. No pude resistir. Cogí la maquila, me la escondí así e intenté salir del sitio con la maquila. Y el tío volvió y me vio. Entonces me quedé como escondiendo la maquila en algún sitio. Lo que pasó es que al final he tenido que decir, bueno, aquí está la maquila. Y el tío me dice, pero ¿qué estás haciendo? Y yo he dicho, ¿no te das cuenta de lo que me estás cogiendo? Es la maquila de mi abuelo. Y el tío me dice, vale, vete. Y me fui. Y después hemos pasado 2 años con todas las herramientas posibles para recuperar la maquila. Y al final lo que hemos hecho es que tenían que cortar la punta y devolvérmelos. Y han dicho, bueno, pues ya está. Y me la han devuelto sin cortarla porque tenían pereza de cortarlo. O sea que todo eso es una locura antivasca que me pareció ridículo. Hay que tener un cierto valor para robar en una comisaría de policía. Sí, una especie de instinto loco. El Houdini, ¿no? El Houdini, pero bueno, no soy tan bueno como mi abuelo, parece. Lo tienes en los genes. ¿Cómo viviste el peso de esa tradición familiar tan pesada? Quizás te llevó a vivir de Barcelona a Londres, a París, al País Vasco. ¿Es difícil el peso de esa tradición vasca? Bueno, es una riqueza. Difícil, no sé. Claro que creo que hay una especie de, bueno, no diría de dolor, pero es como el País Vasco es un país que tiene la identidad muy fuerte porque, claro, no tiene su propio país. Hay otros sitios así. Tú eres de Cataluña, claro, conoces muy bien el problema. Pero difícil no diría que es solo que es una tradición fuerte, nada más. Quizás ese peso, esa tradición fuerte te llevó a marcharte y a los 19 años te vas para dar una vuelta al mundo, ¿no? Te vas a Asia, Sí. te vas a Oceanía incluso. Sí, conocí con 19. Eso no sé si tiene nada que ver con lo del País Vasco. Es nada más que necesitaba encontrar mis propios límites. O sea, tenía mucho apetito. Era un joven que tenía ganas. Y ganas de encontrarme primero. Y para encontrarse me parece que hay que quitar todos los límites sociales, que son la familia, los amigos, lo que se espera de ti. Y entonces irse a la otra parte del mundo, además con un romanticismo, ¿no? Claro, porque viajar, ¿quién no sueña de viajar? Pero se encuentra otra cosa que el viaje romántico que habíamos imaginado. Imagino que te pasó de todo, ¿no? En ese viaje. Sí, me pasó de todo, hasta vivir cosas bastante duras. Como por ejemplo, ¿te acuerdas de algo que quieras y puedas recordar? Hay tantas cosas. Bueno, me encontré con un escondite de armas en las montañas de Bosnia, por ejemplo. Y ahí estaba lleno de granadas y hemos cogido todo y hemos probado una granada que para ver lo que era, éramos niños un poco locos, ¿no? Y después lo hemos todo tirado en un pozo porque creíamos que la gente no podía utilizar esas armas. Éramos niños un poco tontos, pero bueno. Era peligroso eso, ¿eh? Claro, claro. Es lo que buscas cuando buscas tus límites. Buscas peligro, claro. Ahí en el 2001, después de ese viaje, sientas cabeza y te instalas en Barcelona. ¿Fue difícil, después de tanto tiempo vagabundeando por el mundo, llegar a Barcelona e instalarte ahí? Bueno, Barcelona fue como como la transición entre el viaje y quedarse en un sitio. O sea, que vivíamos en comunidad con amigos con quien había viajado.
Es ahí que empecé a tocar, a escribir mis canciones y todo eso. Entonces, y también cada vez que pasaba algo, me iba un fin de semana y de repente me había ido 3 meses y había llegado hasta Mongolia. Pero, o sea que era como el momento que intentaba asentarme en una vida más normal, pero lo consigue solo después llegando a París. En alguno de tus discos te has preguntado cuánto tiempo hace falta a un hombre para serlo, para convertirse en un hombre, o cuántas despedidas antes de esa vuelta a casa. Has encontrado la respuesta. ¿Cuánto tiempo nos hace falta para ser realmente hombres? Esa es una pregunta interesante porque me parece que hoy en día, por ejemplo, teníamos mucha infantilización de la sociedad, que es una manera de funcionar que es como sobre la pulsión, mucho, o sea que porque el consumerismo necesita eso, que estamos en la pulsión. Y me parece que lo de adolescente, se habla de esa palabra, adolescent, los adultos adolescentes, somos todos así un poco, ¿no? Y que hace falta mucho trabajo para encontrar ser maduro. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, y no lo sé si lo soy aún, pero creo que hay que viajar hacia afuera y hacia adentro. Y esos viajes son lo que hacen que algún momento te encuentras y eres quizás un adulto. Seguro que tu abuelo se hizo hombre mucho más pronto que nosotros. Eso creo, por ejemplo. Está claro. Él estaba ya trabajando con 13 años, él estaba solo con sus ovejas en la montaña y viviendo en la montaña solo. Me parece que es otro mundo y que la gente tenían que ser adultos más temprano. Hablábamos de utopías, pero me gustaría que nos contaras los detalles de un proyecto en el que te has metido con 2 artistas de Sarajevo, Sí. uno serbio y el otro bosnio, Sí. y además lleva el título de ¿Qué es lo que nos empuja a pintar Guernicas? ¿Cómo sale esa idea? ¿No fue después de haber encontrado ese arsenal No, ahí en Bosnia? el arsenal fue hace mucho tiempo. Tenía como 21 años o algo así, ¿eh? No, esta vez volví a Sarajevo el verano pasado con mi amigo Mladen Sterbac, que es serbio de Sarajevo y es pintor. Y tiene su amigo Emir Osmic, que también es bosniaco de Sarajevo. Y son 2 niños que han crecido juntos porque su familia ha sido destrozada por la guerra. Sus padres estaban en guerra uno contra el otro. Terrible, ¿no? Qué pasada. La familia después fue destrozada, la madre ha desaparecido. Bueno, la guerra. Y la madre de Emir acogió a Mladen y entonces crecieron como hermanos, los dos. Querían ser pintor y de niño hacían pinturas para los turistas, ¿sabes? En serie, para que los turistas, y así se pagaban los estudios en las Bellas Artes de Sarajevo. Y soñaban algún día de hacer una exposición los dos en el Collegium Artisticum de Sarajevo, ¿sí? Que es la institución más famosa de arte de Sarajevo. Y pasó que de repente es lo que pasa con 35 años o no sé cuánto tienen ahora, pues tienen una exposición. Y yo les acompañé ahí. Y me tocó mucho de tenerlos juntos. ¿Sabes? Los padres se estaban peleando uno contra el otro y la ciudad les reconoce como artistas, los dos juntos. Me ha parecido muy bonito. Y me cuentan historias, ¿sabes? Me cuentan como de niño iban con cuadros súper grandes por la calle. Entonces la gente veían como cuadros gigantes que estaban andando por la calle, porque no se veían, estaban detrás, ¿no? Y se reían, ¿no? Y me decían, pero también, ¿qué nos empuja a hacer Guernicas? Y ellos estaban hablando del formato, o sea, cuadros muy grandes. Y yo oí esta frase y me pareció interesante. ¿Qué nos empuja a hacer Guernicas? Nosotros, la humanidad, ¿sabes? ¿Qué nos empuja a hacer el masacre de Guernica, el bombardeo? Pero también, ¿qué nos empuja a hacer la obra de arte, Guernica? Y eso me ha parecido muy interesante. Y entonces les he invitado a la Raldea, que es un caserío cultural en el País Vasco. Y van a hacer la misma exposición que tenían en Sarajevo, pero van a hacer ahí mismo un cuadro, los dos, porque hacían también, de joven hacían cuadros a 4 manos, los hacían juntos, ¿sabes? Pues van a hacer de nuevo como
30 años después, o 20 años después, un cuadro a 4 manos que se llama ¿Qué nos empuja a hacer Guernica? Y será un homenaje a Guernica y el masacre y la obra de arte. Y me parece muy actual con lo que pasa en Ucrania y en todos los países. Y, bueno, es como me parece algo que habla, ¿no? Necesitamos todavía Guernicas, ¿no? Aún Desgraciadamente. necesitamos Guernicas, sí. Y de pronto grabas un disco en estudio, una antología de tus 3 álbumes anteriores, pero como si fuera un disco en vivo, ¿no? Como un Eso. concierto, ¿no? Sí. J'ai vécu les étoiles, he vivido las estrellas. ¿La hora del gran retorno ha sonado también para ti en ese disco? Pues sí, ha sido como... Ese disco primero ha sido algo un poco raro porque teníamos que grabarlo en vivo y lo que pasó es la pandemia, que entonces los conciertos se pararon todos y entonces nos hemos ido a un estudio y lo hemos grabado en situación, en vivo. Y pues es como... hay canciones de los 3 álbumes de antes y es como un homenaje a París porque todas esas canciones han crecido aquí, las he escrito aquí en París y están como llenos de todos los eventos que ha habido en París. Ha habido tantos eventos, los atentados, la catedral que ha quemado, las chaquetas amarillas. O sea, ha ido a los inmigrantes, hay como mucha cosa. Y yo siempre estaba ahí como un hombre de terreno, ¿no? Como lo del viaje. Siempre iba a los sitios y he visto muchas cosas de esas cosas. Y al mismo tiempo hay como algo que ha crecido en mí, que era como una especie de fe en la magia del mundo y en la belleza. Y entonces hay esa dualidad de este disco y creo que este disco es la oportunidad de enseñar exactamente el viaje de los 3 discos, que es una fe que crece en el medio del caos. Y la portada que se ve ahí es un barco que está en la tempesta, pero que está cogido a las estrellas, que está como cogido a las estrellas. Y esto es la fe en el caos. Y también recuerda al símbolo de París. El escudo de París. El escudo de París, fluctuat nec mergitur. Se mueve pero no se hunde. Eso, se mueve pero no se hunde, es esto. Y esta es un disco homenaje a París y también mi adiós, porque claro, ahora me fui de París, no vivo en París más, ahora vivo en Bilbao. Y pues ese disco hace la transición. En este disco encontramos una voz femenina, no solo la tuya, Sí. la de Lisa Portelli, Yo soy la tierra, je suis la terre, una canción de amor, pero llena de comprensión, ¿no? Del otro, de aceptación de que somos ángeles fieramente humanos, como decía Blas de Otero en los años Sí, 50, ¿no? sí. ¿Cómo ha salido esa canción? Es muy tierna, ¿no? Pero Sí. muy humana también. Sí, muchas gracias. Pues sí, es una canción bastante mágica para mí porque la escribí para Lisa. Y lo que pasó es que escuchábamos una canción de Billie Holiday que se llama Hush, Don't Explain. Y es la mujer que dice a su marido, no te expliques, has estado con otras mujeres, lo sé, pero mi amor es más grande que esto. Y entonces estábamos los dos escuchando eso y hemos hablado de eso y Lisa me dice, bueno, a ver si me haces una canción de ese tipo. Creo una canción de una mujer fuerte. Y entonces explico eso, es la mujer que habla. Entonces yo voy escribiendo como si es la mujer que está hablando. Eso es algo un poco raro, ¿no? Interesante. Y entonces explico que la mujer dice al hombre, entiendo que tienes ganas los cuerpos de esas mujeres son el mar. Sé que tienes un amor de juventud o algo así que aún siempre le has querido, siempre te quererá, pero no lo olvides para mí este amor, porque yo te quiero entero y ese amor hace parte de ti. Y al final dice, esa mujer es la luna. Y yo, pues tú eres el sol y yo soy la tierra. Y nuestro amor es fértil, que es diferente del mar, que no es fértil. Bueno, para que el sol se hunde en el mar, el sol no fecunda la luna, pero fertiliza la tierra. Si hiciéramos caso a esa canción, habría mucha menos violencia de género, ¿no? Seguramente, la comprensión de que bueno, no somos... creo que de todas maneras los géneros están hechos para la alteridad, entender, o sea, que movernos de lo que somos. Es porque el otro es diferente que podemos crecer. Y es eso... la diferencia de géneros, me parece. Por supuesto. Ahora que vives en Bilbao, quizás habrá un disco en vasco.
¿O en castellano? Pues a ver, estoy aprendiendo el vasco, que no lo sabía bastante y lo estoy estudiando. ¿Qué hubiera dicho tu abuelo? Sí, Sí, y mi padre. por supuesto. Y mi padre. Pero lo estoy estudiando y creo que quizás habrá un poco de vasco que vendrán, pero la verdad es que mis canciones son mucho de lenguaje y mi lenguaje es el francés. Pero bueno, a ver. Lenguaje y poesía, por supuesto. Poesía, claro. En fin, pues muchísimas gracias, Andoni Turrioz. Mucho éxito con este nuevo álbum. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Uruguay, y también la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muy bien. Y yo puedo dar un saludo a los Por amigos supuesto. de Bilbao. Desde aquí les enviamos todos un gran abrazo a los bilbaínos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Ça retrace un chemin sur les 3 disques, qui a commencé avec l'album Je rigole, L'Insolitude, Le Roi des Ruines. J'ai planqué mon bonheur dans la lumière d'une étoile. L'expérience de la musique d'Andoni, c'est initiatique. Il faut être prêt à recevoir ça. On captura l'argent pour rendre libres les banquiers. Homme de guerre enculé en sanglots dans mes bras. Et l'on ne tuera point et l'on ne pendra pas. C'est un album hybride avec la qualité d'un album studio, mais enregistré en conditions live. C'est au centre de la peur, comme dans l'œil du cyclone, que le calme existe. Et le centre de la peur, c'est la confiance. Il y a une liberté de ton, surtout. Il n'en a rien à foutre des codes. Il y a le côté apocalyptique, on va dire, des trucs complètement fous, et puis des côtés où il recherche vraiment la beauté formelle et poétique. Son amour rendait libre, plus fort que la conscience. La douceur d'une enfant qui joue seule dans le silence. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je suis la terre. Ne cherche pas à l'oublier. C'est vraiment une chanson de femme. Cette fille fait partie de toi. Et moi je t'aime tout en entier. Cette fille. Lisa Portelli a apporté nombreuses mélodies à travers les disques. Mon amour, et moi je suis la terre. Et elle vient en plus chanter une chanson que j'avais écrite pour elle. Moi je suis la terre. Il y a une ouverture sur l'autre monde. Comment le dire? C'est en cela où c'est vraiment de la poésie. La poésie, ça ouvre, c'est censé ouvrir cette porte-là. Je l'appellerai l'insolitude. Samuel, il est très fort pour créer des ambiances et il tourne autour du texte. Il y a une espèce d'horizontalité dans sa manière de jouer qui fait qu'en fait ça laisse de la place au texte. Ça crée un espace pour que le texte puisse résonner. Je sens une foule derrière mon dos que font marrer mes aventures. Bertrand est venu nous rejoindre au piano, ça a été très rapide, très simple. Il y a quelque chose on n'a même pas besoin de se parler pour orchestrer. Le désert est la source de tous les reflets, les miroirs, les mirages. Dans les brumes de chaleur vivent des images. Le désert est la source du rêve. C'est exactement dans l'ordre d'un concert.
et les titres en entier. Le gris de la guerre. C'est pour ça que c'est un objet hybride, c'est qu'on est en train de jouer tous ensemble, mais on joue tous ensemble à l'oreille d'un auditeur. Donc ça crée quelque chose de très intime, c'est vraiment un concert intime. Les usages, les codes à préserver, le langage face au ciel, le ciel plié en Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le mien, ô espoir, le désir, le pouvoir, posséder à qui l'on appartient, être l'esclave qui sait, le capot, suceur de déité et créateur de la méthode, responsable initiatique, charmant chaman, gardien dans ton cul de la tradition. J'ai vécu les étoiles.